Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Mi nombre es José Luis Miguel Bernucci, yo soy internista, soy salubrista y soy director del área de prevención y detección precoz de la Fundación Arturo López Pérez. Para nosotros es un gusto poder estar compartiendo acá con ustedes como fundación en esta actividad organizada por nuestra fundación y por el GORE. El tema que nos trae hoy día y que espero les pueda ser de utilidad es sobre el cáncer de mama. Esperamos que sea una actividad compartida, colaborativa y que sea participativa. Para eso, si es que tienen un teléfono celular a mano, para que puedan ver un código QR, porque vamos a tratar de hacer esto lo más participativo posible y de intercambio de opiniones. Vamos a partir la pantalla. ¿Me pueden confirmar si es que se ve, por favor? Se ve, doctor. Perfecto. Entonces, el título de esta presentación se llama ¿cómo podemos prevenir o qué podemos hacer, ¿no es cierto?, para poder prevenir el cáncer de mama. Entonces, sería súper interesante y sería como súper importante que pudiéramos, por ejemplo, compartir, si es que alguien quiere, alguien puede, en el fondo decir qué la motivó a venir hoy día, o responder un poco la pregunta ¿qué me motivó a venir hoy? Voy a dejar de compartir la pregunta, la pantalla en un segundo, y invito, digamos, a que alguien, si es que quiere participar o contestar la pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Lorena Sepúlveda. Yo tengo una motivación muy potente y muy emotiva. Tengo mi tía que murió de cáncer y mi abuela, cáncer de mama, y mi mamá hace 6 años que toma una droga también por un cáncer de mama. Entonces a mí este tema durante un tiempo lo tuve muy adentro mío, en la cual hubo una negación y un miedo terrible, en la cual me negué muchos años a no hacerme exámenes, a la negación, al miedo. El miedo me inundaba durante mucho tiempo, en la cual de a poco me he ido sanando, y hace ya 2 años un doctor conversó muy empáticamente conmigo y me dijo: los ancestros, tus abuelos, no conocían de qué se trataba esto y no se cuidaban, no tenían autocuidado. Tú eres una persona educada, con conciencia, y debes educar a tus hijas y a los que te rodean. Desde ahí he tomado conciencia, y ahora, después de este curso que soy embajadora, ando con mi chapita y a todas mis amigas por las redes sociales, a mis vecinas, a los grupos que lidero, la integro para que no tengan miedo. Le hablo muy del fondo desde mi experiencia de que es importante hacer el preventivo del tacto de mamas, ir a la matrona, hacerse este examen para, si alguna tiene algo, sea detectado a tiempo y podamos seguir en esta vida. Eso, un besito y las quiero a todos, y espero que sea muy provechoso y que mi experiencia les sirva a muchas mujeres más. Muchas gracias, Lorena. Tenemos levantando la mano a Paola. Sí, Paola, doctor. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Sí. La motivación mía, bueno, soy una pequeña máquina de generadora de tumores y miomas y cosas así. Ya tuve un cáncer al estómago, tengo un tumor en el pulmón y al parecer también tengo algo en el útero. Tengo la impresión, o sea, por lo que yo entiendo, hay mucha relación entre el útero y las mamas. También genéticamente mis abuelas han fallecido de distintos tipos de cáncer, una de ellas cáncer de mama y la otra es generalizado. Entonces, tengo 2 hijas y
ya tienen que hacerse un control respecto al cáncer del estómago que tuve, del colon. Entonces también pues tengo entendido que tengo esos tumorcitos también en el útero y me preocupan un poquito. Y ya para mí es como un tema, no me asusta, no me duele, eh, pero creo que tengo algunas, por ejemplo, cuando ocurre el cáncer de mama, cuando digamos, existe la amputación del seno, cómo actúa una mujer, qué siente una mujer. Entonces, antes de llegar a eso, prefiero tener los conocimientos y prevenir eso. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por compartir con el resto. Tenemos a Susana. Susana. Hola, Susana. Hola. Cuéntame. Pensé que no me iba a encontrar con tantas mujeres que nos conocemos, pero qué rico ver a compañeras de área. La motivación que me trae a escucharlo, doctor, es básicamente porque tiene relación con la primera compañera, con la negación. Uno al principio comienza a entender que el linaje, como le llaman, que uno empieza a estudiar el árbol y se da cuenta de que de la mamá para arriba existió más mujeres que padecieron de un montón de cosas, y en mi familia el cáncer de mama está bien arraigado, y como decía la compañera, que está muy unido al útero, también el cáncer uterino, cervicuterino, ha estado matando mujeres en mi árbol. Entonces, un poco uno siempre quiere instruirse más, quiere conversar más, pero tener bases. Y desde esa negación yo ya tengo endometriosis y adenomiosis. Además estoy en estudio por un nódulo bastante importante en mi mama derecha, que ya está operada por una mama supernumeraria que tenía nódulos. Así que, pucha, ya no me puedo seguir negando. Pues. Ya no puedo seguirme tapando los ojos frente a una situación que está ahí. Y quiero aprender más de este tema. Susana, muchísimas gracias. Muchísimas a todas las que pudieron compartir con nosotros, a las que también quisieron compartir y no, por distintas razones no pudieron, no quisieron, pero en realidad, aparte de conocer estos como valiosos testimonios, aparte de conocer la motivación, en el fondo, de poder participar es sumamente importante. Y en realidad no existen motivaciones buenas, no existen motivaciones malas, es solamente la propia motivación, sea cual sea, el querer participar de una actividad como esta es sumamente importante. Así que nuevamente agradezco presento los agradecimientos. Y así, como conocimos la motivación de cada una de las que quisieron participar, vamos a conocer un caso súper especial, que es el caso de Evelyn. Vamos. Nuevamente. Nos va a ayudar. Les cuento mi historia porque yo me hice el examen y pude detectar a tiempo el cáncer. Cuando mi niña tenía 7 meses de nacida, yo la estaba amamantando y sentí un bulto en el pecho derecho. Yo no me controlaba periódicamente porque asumía el rol de mamá que no tenía tiempo de nada. En el caso de mi madre, saber que un hijo está enfermo y que lo puedes perder es ser terrible. Y por parte de mi marido, yo creo que para él fue muy duro. Venía de quedarse solo con las niñas. Tenemos que darnos el tiempo para nosotros, para todo lo que queramos y necesitemos para estar bien con nuestra familia y para estar bien nosotras. La felicito por estar haciéndose este examen, la verdad, porque es un gran paso de autocuidado esto.
Bueno, ese fue el caso de Evelyn. Evelyn es una historia que representa muchísimas mujeres. Y aquí también les quiero compartir y en el fondo hacer una pregunta. Ha sido súper corta la presentación, pero me interesa mucho que participemos. Y en realidad es qué podemos sacar de lecciones como testimonio sobre el caso de Evelyn. En ese sentido, yo, por ejemplo, obviamente que desde mi vereda, Evelyn le da una sumamente importancia, por ejemplo, a la oportunidad de hacerse una mamografía, de hacerse el examen, de estar preocupada de su salud. Hay algo que ella decía sobre estar muy trabajada. No sé si alguien quiere decir o señalar algo más que le haya llamado la atención sobre Evelyn. Yo voy a ser súper participativa. Sí, bueno, está muy bienvenido. Así que, Sí, voy a ser súper... No levanté la mano, quizás mi compañera Jennifer quiere hablar antes que yo. no, dígame, dime más, Susana. Me pasa que insisto en lo de la negación. Uno tiende a creer que uno tiende a fijarse en las mamas cuando ya es en el periodo sexual, cuando está iniciando el periodo sexual, o cuando va a amamantar. Como que ahí uno como mujer tiende a preocuparse de las mamas. Entonces, ella me hace mucho sentido en su relato respecto de eso, y me surge inmediatamente la idea de abordar el tema desde el colegio. O sea, yo ya quiero, y sé que aquí está mi compañera Fran, ya quiero hacer la bajada a los talleres. La Fran se ríe, pero ya quiero hacer la bajada a los talleres en espacios de niñas y de niños, por supuesto, también. Pero eso, es que no nos neguemos a que tenemos glándulas mamarias que están ahí, que son parte de nuestro cuerpo, que tenemos que explorarlo, y no cuando están estos dos espacios que decía yo, el área sexual y el área maternal. Mira, hay una propuesta súper concreta y yo lo tomamos el guante nosotros, así que esperamos poder seguir avanzando hacia. Jennifer también había pedido la palabra. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ya. No, el tema que ella habló, que a veces por los niños, que por la familia, nos dejamos nosotras mismas de lado, que quizás es un ratito en arrancarse, ir a hacerse el examen, el autoexamen, no sé, la ducha, es un ratito, y eso no lo hacemos por dejarnos nosotras mismas estar. Eso, Sí, muchas gracias, Jennifer. Yo creo que eso es algo que nos pasa a todos, a hombres y mujeres, claro. ¿cierto? Que muchas veces entre la pega, la pega y la familia, ¿no es cierto? En el caso de muchas mujeres, evidentemente se va quedando de lado. Claro, Paola, y lo otro es que muchos piensan que solo a mujeres que les pasa, y no es así. claro, han habido casos, ¿no es cierto?, donde han habido hombres afectados también. Muchas Claro. gracias. Paola, había levantado la mano o era del anterior? Sí, no, levante la mano. Considero que hay algo que siempre todos los seres humanos, digamos, estamos dejando como muy de lado. No es tan solo en la ducha o que te palpaste algo extraño, sino que mirarse al espejo, conocerse, saber qué se siente. No es tan solo cuando nos sentimos mal, sino que es como revisarnos, mirarnos, ver si hay algo extraño, como algo normal, diario. Mirarnos en un espejo, tanto en la parte física y analizarnos de cómo nos sentimos en la parte, digamos, física que se pueda ver y física que se pueda sentir. Creo que es súper importante conocernos. Sí. Bueno, van saliendo varios conceptos. Parece que el tiempo los conceptos de dejarse su tiempo, ¿no es cierto? Así como cuidamos los otros, cuidamos la pega, cuidarnos nosotros, ¿no es cierto? Autoconocernos, como decía Paola. Y aquí voy a leer algo que dice Darling Rojas, que dice: yo creo que a veces que es más falta de información hacia el autocuidado, y como me dicen, claro, a veces uno deja de lado por situaciones que no se nos presentan. Se disculpa porque su micrófono no sirve, pero es algo que es muy cierto, ¿eh? Y yo creo que justamente esos conceptos se van como repitiendo. Voy a ahora volver a la presentación.
vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Qué es el cáncer de mama? Esta es una mama, ¿no es cierto? Y estos saquitos que nosotros vemos acá, perdón. Aló. Estoy compartiendo la pantalla, sí. Esta es una mama y estos saquitos que se ven ahí son el tejido mamario. Cada una de esas células que se forman como en esta organización en saco, se produce leche, la leche se va juntando en estos canalículos, ¿no es cierto? Y se juntan a nivel del pezón y por ahí se elimina, ¿no es cierto?, la leche que se produce cuando está en época gestacional. Por varias razones, que vamos a conversar un poquitito más adelante, una de estas células empieza a crecer de forma descontrolada y empieza a invadir el tejido, ¿no es cierto?, circundante de la mama, ¿ya? Y esto aparece como un tumor. Tumor se le llama, ¿no es cierto?, un aumento de volumen localizado y que nosotros, digamos, podemos detectar a través de un examen o a veces se puede tocar, ¿no es cierto? Y esto aparece como una protuberancia dentro de la mama que es más bien un tejido más blando, ¿no es cierto?, más elástico, aparece esta protuberancia. Lo importante que hay que saber es que más de 5.000 mujeres diagnosticadas cada año de cáncer, una de cada 8 mujeres en algún minuto de su vida podrán desarrollar algún grado de esta enfermedad. Y lo más importante, y por qué estamos haciendo esta presentación, es porque si se detecta a tiempo, ¿no es cierto? Si nos damos este espacio, si las mujeres se pueden dar este espacio para, en el fondo, poder cuidarse, para mirarse, ¿no es cierto? Para poder enfrentarse y no negarse, como salieron todos estos conceptos, ¿no es cierto? Si se detecta a tiempo, 9 de cada 10 podría curarse, lo cual obviamente que nos cambia la perspectiva referente a la enfermedad. Mira, si alguien puede, si está en un computador o a través de un teléfono, puede escanear este código QR, o si no, poner Doctor, igualmente lo estamos compartiendo el link en el chat, así que tenemos las dos alternativas, el código o el link directo. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad. Vamos a hacer una actividad que creo que ya varias han ingresado, ¿no es cierto? Entonces, el cáncer de mama es siempre hereditario. ¿Pueden responder? ¿Todos han votado? Y la respuesta de las 6 personas que votaron fue no. Y vamos a ver, y efectivamente esa era la respuesta correcta. Y lo que tenemos que saber es que hay factores que aumentan el riesgo de cáncer de mama, ¿ya? Hay ciertos factores que son hormonales, ¿ya? Y uno de esos, por ejemplo, el primer embarazo después de los 30 años. Hoy en día las mujeres, por diversas razones, por desarrollo de la cultura, ¿no es cierto?, por la independencia, por todo lo que las mujeres nos han aportado a la sociedad, se está poniendo cada vez más el embarazo, y embarazarse después de los 30 años efectivamente genera un mayor riesgo que las mujeres que se embarazaron antes de los 30 años. Algo que está también lamentablemente mucho más frecuente hoy en día es la obesidad y el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso, estas células grasosas, ¿no es cierto?, producen aumento de los estrógenos, y esto a su vez lleva al aumento del riesgo de cáncer de mama. Entonces, en general, las mujeres con obesidad y sobrepeso también tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Las dietas, que cada vez más nos parecemos a Estados Unidos, ¿no es cierto?, las dietas de comida chatarra, estamos hablando de dietas ricas en grasa y azúcares principalmente, ¿no es cierto? Toda esta comida chatarra también efectivamente es un factor de riesgo. Los países que en general comen más este tipo de comida, hay mayor cáncer de mama. El tabaquismo por sí solo no solamente da cáncer de pulmón y cáncer de vejiga, sino también genera el riesgo de cáncer de mama.
El consumo excesivo de alcohol efectivamente también es un factor de riesgo de cáncer de mama, y algunas terapias de sustitución hormonal en la menopausia, principalmente las que están dando por estrógeno, esas también son un factor de riesgo de cáncer de mama. Lo importante no significa que si yo me embarazo después de los 30 años me va a dar sí o sí cáncer de mama, sino son riesgos. Esto es como quien decir va poniéndole pelotita a la pesa para que finalmente vaya generándose un mayor peso para producir este tumor. Y en general, más allá de cada uno de estos factores de riesgo por sí solo, la combinación de estos evidentemente suma más que cada uno de estos factores por separado. ¿Por qué son modificables? Porque efectivamente muchos de estos factores se pueden evitar si evidentemente evito el sobrepeso, evito las dietas, etc. Existe otro riesgo, otro grupo de factores que se llaman no modificables, en los cuales nosotros, si están presentes, nosotros no podemos hacer nada referente a poder sacarlos, y esto principalmente porque la edad no se puede detener. Por lo tanto, a mayor edad aumenta el riesgo. Las mujeres que comienzan a menstruar muy jovencitas, antes de los 12 años, efectivamente eso también genera un aumento de las posibilidades de en algún momento de su vida desarrollar un cáncer de mama. La menopausa después de los 55 años, y esto principalmente por la presencia hormonal, ¿no es cierto? Así como vamos a menstruar muy antes, terminar la menstruación muy después también genera un riesgo mayor. No haberse embarazado, como vimos, los hijos son un factor protector, la lactancia es un factor protector de cáncer de mama. Tener una biopsia que tenga alguna lesión premaligna, ¿no es cierto? Un nódulo donde la biopsia aparezca una lesión premaligna. Existe una predisposición familiar y genética, y hay ciertas alteraciones genéticas que afortunadamente no son lo más frecuente de desarrollar cáncer de mama, y tener un antecedente familiar directo, y cuando digo directo me refiero a padre, madre, hermanos o hijos con cáncer de mama, ovario, colon, próstata, páncreas y melanoma. Esos son factores de riesgo que, como digo, no son modificables, por lo tanto, en realidad uno puede actuar más a nivel de los modificables, ¿no es cierto?, tratando de evitar que aparezcan estas situaciones, y si es que están presentes, tratar de combatirlas, versus estos no modificables que lamentablemente, independiente de lo que uno haga, no se pueden cambiar. Doctor, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Una consulta. Si en el caso mío, por ejemplo, yo tengo 51 años, no me ha llegado la menopausia, tengo todavía periodos como abundantes, y tengo estos tumorcitos digamos, en el útero. Si yo llego a tener menopausia y empiezo a utilizar estrógenos y esos tumores no se han activado, están ahí, qué sé yo, corro el riesgo de que después se desarrolle con el medicamento igual. Sí, mira, en general lo primero es que antes, yo tengo 42 años, y en la época, por ejemplo, de mi madre y de mi abuela, en general a casi todas las mujeres se les dejaba terapia estrogénica después de la menopausia, porque pensaban que hacía bien. Hoy en día, en realidad, la situación ha cambiado, y la cantidad de mujeres que ocupan terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia, afortunadamente se ha empequeñecido, y tiene indicaciones súper específicas y que no son para cualquier mujer, ¿ya? Entonces, evidentemente, lo más probable, así yo sin conocer tu historia clínica y sin conocer así específicamente, lo más probable es que tú no tengas que ocupar terapia de reemplazo hormonal. Y si es que tienes que ocupar, hoy en día hay muchas más opciones que son más seguras que los estrógenos conjugados, que es lo que se utilizaba anteriormente, como son las terapias de reemplazo hormonal en base a progesterona, y hay algunas otras presentaciones que ni siquiera se toman si no se utilizan por sus efectos locales, por ejemplo, a nivel vaginal. Entonces, efectivamente, hoy en día casi no, es muy poquita las mujeres que ocupan terapia hormonal referente a lo que pasaba antes. Y segundo, si es que hay que ocuparla, tenemos opciones que son más seguras que las anteriores. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, quedé más tranquila. Bueno. Gracias.
Bueno, algo muy importante yo creo que tenemos que relevar en esta presentación, evidentemente tiene que ver la importancia de la mamografía. La mamografía es un examen que detecta precozmente el cáncer de mama, esa es su importancia. La mamografía no es importante porque sea la mamografía, la importancia de la mamografía es porque nos ayuda a detectar el cáncer de mama y como vimos en la segunda diapositiva, si nosotros detectamos tempranamente el cáncer de mama, 9 de cada 10 cánceres van a ser totalmente curables. O sea, usted tuvo cáncer y se le pasó y no va a volver a tener. Detecta lesiones antes que sean palpables. Efectivamente, también se dijo en un inicio, ¿no es cierto?, que el autoexamen, lo que uno podía realizarse, como se dijo alguien en la ducha, o como también dijo alguien frente al espejo, ¿no es cierto?, sobre su propio conocimiento de su cuerpo, es útil, pero más útil, digamos, y no peleando en contra, sino en fondo como complementario, tiene que ser la mamografía porque detecta lesiones incluso antes que sean palpables. La mamografía, si alguien ha visto alguna vez alguna mamografía, es como una radiografía, igual a una radiografía y que se ve en el fondo como el contenido de las mamas anual. Está recomendada tomársela anualmente de los 40 años. Si ustedes me preguntan, sí o sí, después de los 45 años y extremadamente sí después de los 50 años. Si alguien puede acceder desde los 40 años, ideal, pero sobre los 45 es lo mejor y sobre los 50 es prerrogativo que se tiene que hacer de forma anual. La mamografía en general no puede ser reemplazada, pero muchas veces, como algunas mujeres probablemente si es que se la han hecho en este conversatorio, puede ser complementada. A veces el doctor les puede pedir aparte una ecotomografía mamaria, ¿no es cierto?, que complementa la mamografía, pero nunca la reemplaza. Para realizarla, lo que se hace es que se comprime las mamas a través de un mamógrafo, ¿no es cierto?, que lo que hace es que la aplasta y efectivamente eso hay que reconocerlo para no llevarse sorpresa y también para tenerlo presente al momento de realizarse los exámenes, es que puede producir molestia y en algunas mujeres incluso bastante dolor. Así que en ese sentido es un examen que es tremendamente útil, es un examen que nos ayuda a combatir el cáncer de mama, pero sí tiene algunas molestias, puede llegar a ser molestosa e incluso dolorosa al momento de tomarse. Lo que estábamos diciendo, el autoexamen, ¿no es cierto?, permite conocer las mamas y sus cambios mediante la autopalpación. Esto es bastante importante, porque en general no solamente sirve para detectarse nódulos, sino como decía, ¿no es cierto?, como decíamos en la discusión hace un ratito, también permite autoconocerse. Y es importante que cada persona, cada mujer, ¿no es cierto?, conozca la forma, el tamaño, la consistencia, ¿no es cierto?, las nodulaciones, las imperfecciones, ¿no es cierto?, que tiene cada una de sus mamas, porque evidentemente cualquier cambio sobre su normalidad, evidentemente nos puede hacer tener un síntoma de alarma referente a lo que esté pasando con sus mamas. Lo importante, no reemplaza la mamografía. Yo no puedo decir, yo no me hago mamografías porque me hago un muy buen autoexamen, porque como vimos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, detecta las lesiones, la mamografía detecta las lesiones antes que sean palpables y por lo tanto de forma más precoz que el autoexamen. No detecta precozmente el cáncer de mama porque eso lo hace la mamografía, ¿no es cierto? Se recomienda mensualmente desde los 20 años y puede levantar una alerta a mujeres que no tienen indicación de mamografía y permite identificar posibles cambios entre mamografías desde los 40 años. Como dijimos, conocer su propia mama, además de identificar tumores, durezas, ¿no es cierto?, nódulos, etcétera, también permite conocer su propia mama, ¿no es cierto?, su propio cuerpo, y eso evidentemente si es que cambia, si es que hay un cambio en las características de mi propio cuerpo, de la normalidad, eso también me ayuda, ¿no es cierto?, a levantar una voz de alerta y, por ejemplo, hacerme consultar precozmente. ¿Qué puede aparecer? Protuberancias, ¿ya? Aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, es que el contorno normal de la mama, ¿no es cierto?, aparece una protuberancia, una cutuma, como se le llama en el campo, ¿ya? Otras cosas, por ejemplo, que son raras, es esto, ojo que muchos de estos cambios pueden estar presentes desde siempre, ¿ya? Y cuando están presentes desde siempre, en realidad no está el problema. El problema es cuando aparecen estas características
con el tiempo. Por eso es muy importante conocer su propio cuerpo, sus propias mamas. Hundimiento del pezón. ¿Ya? Cuando los pezones están normales y de repente, en pocas semanas, en pocos meses, un pezón se hunde o se da vuelta. ¿Ya? Es bastante característico. Por ejemplo, cuando empiezan a aparecer venas que no estaban antes. Esto es muy característico en las personas, en las mujeres embarazadas, pero que evidentemente cuando pasa eso, no estando embarazada, eso también es un cambio importante. Bultos internos, ¿no es cierto? O estas protuberancias que son como esta, pero internas, ¿no es cierto? Lesiones, heridas no explicadas por golpes, traumatismo en la piel. Hendiduras, así como teníamos protuberancias hacia afuera, algo que se hunde dentro de la mama, ¿no es cierto? Como un mordisco. Diferencias entre las mamas. Esto es bien característico y bien importante, y aquí vuelvo a remarcar el tema de autoconocerse, y esto es principalmente porque la mayoría de las mamas son asimétricas, ¿ya? La mayoría de las personas, hombres y mujeres, tienen las mamas asimétricas, sobre todo las mujeres que tienen mayor cantidad de tejido mamario. Y por lo tanto, tener las mamas asimétricas, eso es prácticamente, uno podría decir, normal. Sin embargo, si yo las tenía de una forma asimétricas y esa asimetría cambia, o no las tenía, o las tenía normal y se me vuelven asimétricos, o sea, se me vuelven diferentes, eso sí es un síntoma de alarma que hay que tener claro. La aparición de piel de naranja como celulitis en las mamas, eso también es importante. En enrojecimiento y ardor, sobre todo alrededor del pezón o alguna zona de la mama, eso también es muy importante, que se puede confundir con una infección. A las mujeres cuando están embarazadas, ¿no es cierto? Y hay lactancia, muchas veces se infecta la mama y se genera lo que se llama una mastitis. Bueno, esto es algo parecido, pero sin el antecedente de amamantar o haberse hecho una herida. Huecos como esta hendidura, endurecimiento, ¿no es cierto? O una mama muy diferente, y fluido en los pezones. Entonces, bien importante, muchas veces las mujeres al iniciar periodo de embarazo se puede eliminar, ¿no es cierto?, lo que se llama el calostro, pero estamos hablando de todo este contexto cuando no hay ningún tipo de embarazo. Eso también nos puede levantar un síntoma de alarma. Pregunta, dudas, consultas. Vamos a hacer una actividad ahora. La pregunta en realidad es: ¿cómo puedo ayudar a las mujeres de mi comunidad a prevenir el cáncer de mama? En el fondo, ¿cómo puedo ayudar yo? Porque vimos cómo nos podemos ayudar yo, pero ¿cómo podría yo ayudar a otras mujeres a prevenir el cáncer de mama? Entonces, en un grupo pequeño, vamos a responder entre esos grupos pequeños cómo podemos ayudar a la mujer para que se detecte esta enfermedad y qué harían ustedes para apoyarlas, ¿ya? Entonces, vamos a abrir los grupos, son breves 5 minutos que vamos a dar para esta actividad, así que les va a aparecer en su pantalla ingresar a la sala y ustedes simplemente van haciendo clic y se van yendo a las salas de trabajo. Vamos a proceder ahora, entonces vayan dando clic a aceptar y después al finalizar regresar a la sala, ¿ok? la idea es que respondan a esa pregunta participativamente, lo que a ustedes les parezca, que puedan como grupo sacar como una idea fuerza, y eso después los vamos a compartir. Ahí se fue Alejandra, Alejandrita y Aribela, faltan todavía que ingresen a sus grupos. Ahí ingresó Yuri, Lucy, falta Alejandra y Aribela que ingresen a su grupo de trabajo. Ahí ya está, falta Alejandra.
Hola, Juana. ¿Lograste ingresar a la sala de trabajo? Ahí está también. Están terminando, regresando a la sala. Ahí está. Ya. Gracias por ¿y ahí te aparece? Ahí estamos. Ya regresaron todas a la sala. Bienvenidas. Bien, vamos a esperar que se terminen de conectar todas para comentar al respecto. Y sí, estamos todos. Bienvenidos todos a la sala. Doctor. Sí. Lorena, tú tenías el número de los grupos, ¿no? Correcto. ¿Estaban por número? No, porque una vez que salen ya se disuelven los grupos. Ah, Pero ya. teníamos, son 5. Son 5 grupos, doctor. Ya. Lo ideal es que, no sé, pues, si alguien puede hablar por cada uno de los grupos o ver qué le pareció la tía. Aquí, Conjunto del Bosque. Disculpa que no me sé tu nombre. Hola, Fran, disculpa Fran. que me conecté por el No, por discúlpame. mi junta de vecinos. Discúlpame a mí. Sí. Fran, por favor, Mira, cuéntanos. yo estuve en el grupo 2 junto a otra compañera que no me recuerdo el nombre y básicamente hablamos del tema de la educación, que dentro de la educación sexual que los niños tienen en los colegios, que de ahí se empiece a trabajar lo que es el cuerpo, como bien decía el doctor, el autocuidado tiene que ir de la mano con el conocimiento de tu propio cuerpo. Entonces creo que desde ahí se debería como apoyar, hacer las bajadas de información desde estos mismos programas de mujeres, hacer las bajadas que lleguen a la junta de vecinos, por ejemplo, y de esa forma como ir educando a las vecinas, hacer como clases entretenidas, qué sé yo. También, por ejemplo, yo le decía a mi compañera que yo fui mamá súper joven, como a los 18, y no hubo caso que un doctor me diera una receta para irme a hacer una mamografía. Y entonces yo le decía a las chicas, le decía que al final nosotros siempre tenemos como una salud reactiva, que en vez de cuidarte antes, que haya un trabajo de antes, de yo quererme hacer un examen. Creo que ahora hace poco, no sé si se discutió o ya salió, que la mamografía se podía tomar como un examen libre, en donde todos tengamos el acceso, que no sea, no esperar una orden médica o esperar que tenga 35, creo que era la edad promedio. 40. Imagínate, yo recién cumplí, o sea, ahora 43. Entonces hace poco me podría haber hecho la primera mamografía, 2, 3 en el año, una al año, por ejemplo. Entonces creo que ahí como que esperar a un médico que me diga que a los 40 tengo que hacerme una mamografía, si yo me la quiero hacer antes, de forma preventiva, no entiendo por qué no se podría hacer. Eso, básicamente. Un tema de educación desde muy pequeño. Muchas gracias, Fran. Yo creo que se encadena harto con lo que alguien dijo por ahí también sobre, por ejemplo, iniciar la prevención del cáncer en los colegios. Muchas veces nosotros alegamos, ¿no es cierto?, que los colegios nos enseñan pura lecera a los niños y muchas veces nos pasa estas cosas como más importantes, que evidentemente podría ser como un espacio a que, por ejemplo, los niños, las niñas, se pudieran conocer su cuerpo. Dentro de las clases de educación sexual también salió, ¿no es cierto?, hay una opinión importante y que evidentemente eso es importante. Referente a la mamografía es un súper buen examen, es un examen que es tremendamente útil. El único problema con la mamografía es que puede doler, como dijimos en la presentación,
y lo otro es que la mamografía pierde eficacia en mamas muy densas, ¿ya? Y la gente joven, menor de 40 años, tiende a tener las mamas más densas, que es cuando más activa el estrógeno está. Entonces, es por eso que la mamografía, digamos, hay que tomarla cuando es adecuada, cuando es momento. La ley de mamografía sin orden médica ya es, digamos, una realidad, eso ya está presente y evidentemente nos va a ayudar mucho, ¿ya? Las mujeres tienen una ventaja, digamos, en algo positivo, que es el control femenino, por ejemplo, con la matrona en el consultorio, con el ginecólogo cuando lo ve en la consulta, y efectivamente la idea es que tengan sus controles femeninos con la matrona al día, y justamente en ese contexto, evidentemente, ese control con la mamografía también va a ser muy, muy, muy útil. Eso, no sé si hay alguien más de otro grupo que quiera compartir la experiencia. Acá, soy Marcia Sepúlveda. Marcia, por favor. Estuve en el grupo Gracias. número 3 con Sol, con María José y con Constanza, si es que no me equivoco. Es como, a ver, cuando estamos reunidas muchas mujeres, solimos hablar de muchas cosas, moda, ropa, los hijos, la casa, el marido. Y como que verbalizamos poco nuestro propio autocuidado. Si es que no estás en el momento viviendo un episodio de un tema de salud, un cáncer, X cosa, como que recién ahí lo verbalizas y como que lo haces visible para el resto. Y esto mismo de que estar tomando cursos, comentarlo, hacerlo en las juntas de amigas, en las juntas de familiares. Si lo estáis viviendo personalmente y tenía una red de familia de mujer que sea una red extensa, también hacerlo visible a las demás, porque es bien sabido también que todos los tipos de cáncer de la mujer son un gran factor predominante es el genético. Entonces, el quedarte callada a veces es un chico favor que le está diciendo a los demás. Como que el no verbalizarlo o esconderlo hace que la gente también lo tenga como muy escondido. A veces por evitar darle un sufrimiento a la familia, por no hacerlo sentir que lo estáis pasando mal, estáis cometiendo un error igual. Porque si tú lo tienes, cae un porcentaje súper alto que tu entorno familiar también lo tenga. Muchísimas gracias, Entonces, Marcia. es eso, po. Muchísimas ¿Ya? gracias. Yo creo que es impresionante cómo varios conceptos se van como apareciendo y repitiendo, ¿eh? El tema de la visibilización, el tema del autocuidado, el tema del tiempo, ¿no es cierto? De nuestro tiempo, de su tiempo, de cada una de ustedes. El autoconocerse, digamos que eso también tiene que ver con el espacio que cada uno se da para cada una de ustedes. Yo creo que eso es muy importante. Paola había levantado la mano, parece. Sí, que también comentamos que visualizar un poco también, difundir a través de las mismas comunidades, juntas de vecinos, incluso porque como esto no tan solo afecta a las mujeres, sino que también a los hombres, al hacerlo más, visualizarlo más y entregar, digamos, la información de cuáles son las características que muchas personas lo dejan pasar porque dicen, no, tengo una cosita ahí, pero como que me pica nomás o me molesta y no lo considera importante. Entonces, entregar, por ejemplo, en las juntas de vecinos, en las reuniones que se hagan con mujeres, con hombres, en cualquier actividad sería importante mostrar diapositivas, hacer una microcharla, solamente como para que se informen y no se sientan como tan invadidos, pero que sí les llame la atención y digan, ¿sabes qué? Voy a poner ojo a nivel personal porque esto me parece que es importante. Sí. Yo te lo digo también como hombre, que uno puede aprovechar la idea también de ahí del autocuidado, ¿eh? El autocuidado masculino también, ¿eh? Que evidentemente puede que el cáncer de mama no sea el más frecuente en los hombres, pero también hay otros cánceres pero llama por lo menos a tomarse su tiempo, un poco lo que estamos hablando recién. ¿Tenemos algún otro grupo?
Lorena. Sí, hola. A nosotros somos el grupo número 5 Ujú. y con nuestro grupo conversamos que lo importante debería ser hacer talleres preventivos desde séptimo básico que sea incluido en la educación sexual, que pudiéramos informarle a las niñas desde esa edad el preventivo. Lo otro también que nos gustaría hacer talleres en sedes comunales, informarles, instruirlas en el tema. Lo otro también que me gustaría que, por ejemplo, las mujeres que tenemos un linaje con cáncer en las mamas no sea desde los 40 años, sea antes, porque, por ejemplo, yo me fui a hacer un examen a Cefam, porque dijeron que estaba el bus que hacía el examen. Entonces yo llegué ahí y lo primero que hicieron fue preguntarme la edad y me dijeron, no, usted no califica para hacerse el examen. Sí, yo le dije, pero yo tengo antecedentes, yo me trato acá y tengo antecedentes de mi linaje materno, todas con cáncer. No me dijo, no se lo podemos hacer. Ya. Entonces, eso también es súper importante. Yo creo que deberían hacer como casos especiales en que uno pudiera hacerse antes de los 40 años ese examen. Porque, por ejemplo, yo con ese antecedente, yo soy más propensa a que pueda tener un cáncer. Entonces, en eso a mí me pareció que es súper importante como un poco ajustar eso. Y lo otro que me gustaría también, que lo hice, fue que cuando a mí me tocó el examen hace 2 semanas atrás, lo publiqué en mi Facebook y puse ahí, hoy me toca mi preventivo de mama, tú te lo has hecho, ¿qué sientes? ¿En qué proceso estás? Y muchas amigas, fue increíble cómo me publicaban, es doloroso, yo ya me lo hice en enero, a mí me toca en febrero, a mí me toca en junio, gracias por recordármelo. Tuve una recepción súper buena de parte de mi círculo cuando publiqué eso, como empatizar. Yo puse ahí, a mí me dolió, fue un poco engorroso, pero bueno, el autocuidado, esto es querernos nosotros, cuidar a nuestra familia, lo que nos rodea, y fue súper favorable, así que tuve una muy linda experiencia y la recomiendo mucho que cuando alguien se realice este examen o lo recuerde, lo publique para que así varias mujeres también hagan sus posts y podamos tener más conciencia y también empatizar y también traspasar nuestros miedos. Sí. Muchísimas gracias, Lorena. Mira, que diste algo súper importante, principalmente porque es impresionante cómo se encadenan todas las conversaciones, porque finalmente lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de darnos el tiempo, de autoconocerse, de hacer este preventivo y un poco también de visibilizar, ¿ya? Alguien también lo dijo al principio, yo creo que es una cuestión tan simple como compartir que uno se hizo un preventivo o una mamografía, le puede ayudar a otras personas, a otras mujeres, hombres también, como han dicho por ahí, ¿no es cierto?, a personas. Solamente para hacer una precisión, el tema de la mamografía en menores de 40 años no es porque el consultorio sea mala onda, es porque la mamografía, como dije hace un ratito, no sirve tanto en los menores de 40 años, y es porque las mamas muy densas, las mujeres tienen su mayor cantidad de producción de estrógeno entre aproximadamente los 15 y los 45 años. Y entre mayor producción de estrógeno haya, más densa es la mama, hay mayor cantidad de tejido mamario. El tejido mamario termina su crecimiento después de los 40, 45 años y luego empieza a decaer. Y cuando hay mucho tejido mamario, o sea, las mujeres más jóvenes, la mamografía ve poco, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en mujeres que tengan mucha carga familiar, estamos hablando que abuela, mamá, tía, hermana con cáncer de mama, ellas consulten con su médico, consulten con su matrona para que la matrona les diseñe un programa o el médico les diseñe un programa de screening especial para ese tipo de mujeres, pero es por eso que la mamografía no se hace menor de 40 años porque en realidad ve poco, y ve poco porque todo lo tapa, digamos, el tejido mamario. Es por eso. ¿Mm? Estaba Sol Rojas levantando la mano. Sí, Doc. Hola, buenas noches. Bueno, era precisamente para hablar de eso mismo, referente a que no se hace el examen de la mamografía, sobre todo lo que es el sector público, a menores de 40 años.
pero sí tengo entendido yo, por casos cercanos y también por lo que estudio, que cuando hay un tema genético ya de por medio que es hereditario el cáncer de mama, sí se realiza en menores de 40 años Por eso. y sí se debe hacer a modo preventivo, sobre todo si la persona está presentando algún nódulo o algún bultito o alguna molestia, o como lo que nos aparecía en la imagen de Nantes, estas diferencias entre las mamás, sí se puede hacer y sí es un derecho para el usuario. Entonces, igual me llama la atención que a Lorena, si no me equivoco, era la que nos comentaba, que claro, le negaron esa opción. A lo mejor va de la mano en que era el bus y no fue derivado por una interconsulta. Puede que haya sido por eso también. Entonces, ahí hay que tratar a lo mejor de consultarlo directamente en el CEFAM con la matrona y tratar de verlo mediante una interconsulta, porque claro, en el caso de tuyo, Lorena, sí debe tener un examen preventivo, independiente de que sea menor de los 40, pero sí te corresponde, pero por medio de una interconsulta para que lo deriven al hospital o al centro con el que tengan algún convenio. ¿Verdad? Sí. Hay, bueno, efectivamente lo que señala Sole, eso es así, pero hay que hacer un par de declaraciones. Afortunadamente, la mayoría de los cánceres de mama no son genéticos, ¿ya? El 95% de los cánceres aparecen sin familiares previos con cáncer de mama, ¿ya? Eso es un dato que muchas veces impresiona, muchas veces llama la atención, pero es muy útil decirlo porque nos pasa al contrario. Dice, muchas mujeres nos dicen, oye, yo no tengo antecedente de cáncer de mama, así que no me voy a hacer la mamografía, ¿ya? El asunto es al revés. La mayoría de los cánceres de mama, sobre un 90%, 95%, ahí dependiendo los datos, aparecen en mujeres sin antecedentes previos. Los cánceres de mama que son de índole familiar, o sea que hay una transmisión genética de una alteración para producir el cáncer de mama, son poquitos, es menos del 2 3%. Entonces, en ese caso, en general, hay que recordar que la mamografía, la idea de la mamografía es hacerse mamografía cuando uno está sana, ¿verdad? No esperar a que aparezca el bulto para hacerse la mamografía, no esperar a que aparezca la simetría para hacerse la mamografía. O sea, yo sano, en el fondo, en un día X, diseñado en el año, sin molestias, yo me voy a hacer la mamografía, ¿ya? Y en gente asintomática, que no tiene ni un problema previo, ahí es donde la mamografía juega un rol más importante y ahí es donde la mamografía sobre los 40, 45 años nos sirve efectivo. O sea, sí o sí sobre los 50 años es totalmente útil. Distinto del caso que planteaba Sol, donde, por ejemplo, yo sé que hay una enfermedad genética en mi familia, o sé que tengo un bulto, o sé que tengo, digamos, una alteración, esa ya deja de ser una mamografía preventiva y se transforma en una mamografía diagnóstica. Y ahí es donde juega un rol preponderante la matrona, ahí es donde juega un rol preponderante el doctor, la derivación al ginecólogo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero lo importante es que hagamos la diferencia, digamos, para hacer solamente esa precisión. La mamografía es para la persona asintomática, en el fondo, que no tiene síntomas, que no tiene ni un bulto, que no tiene ni una simetría. Evidentemente que si hay algo de eso, yo me voy corriendo, pero la mamografía ahí pasa a ser de preventiva y pasa a ser diagnóstica. Y lo otro, el otro concepto importante que yo quiero relevar acá, que me toca mucho verlo, sobre todo por mi trabajo en la fundación, es, muchas veces pasa esto, doctor, oiga, no me dejan hacer la mamografía bajo los 40 años, bajo los 30 años, y resulta que yo quiero prevenir el cáncer. Pero también hay otras herramientas de prevención del cáncer y lo vimos, ¿ya? En el fondo, el no fumar y no exponerse al humo del tabaco, usted está preveniendo el cáncer de mama. Sí, en el fondo, mantener un peso adecuado y evitar la obesidad, con eso usted está evitando el cáncer de mama. El evitar las dietas en base a comida chatarra, que a todos nos cuesta, digamos, por los tiempos actuales, de repente es mucho más fácil comerse algo más rápido, algo más barato, pero evidentemente eso ayuda a prevenir el cáncer de mama. Entonces, muchas veces me llegan pacientes a mí a la consulta en la FALP y me dicen, doctor, yo quiero prevenir el cáncer de mama. Entonces, ¿usted fuma? Sí. ¿Usted come chatarra? Sí. Entonces, parta por ahí, ¿ya? Incluso eso es mucho más importante que hacerse cualquier examen. Entonces, la mamografía en gente sana, siempre, ojalá sobre los 40 años, sobre los 45 años, y la prevención desde siempre. O sea, ahí sí que también juega un rol preponderante la educación en los niños porque es tremendamente importante. ¿Alguien más?
Los escáneres, aquí voy a aprovechar de responder unas preguntas, si es que alguien más quiere hablar. Dice, una consulta, me detectaron un mioma en el útero la semana pasada, ¿eso es algún factor de riesgo? En general no, los miomas son tumores benignos que crecen por actividad estrogénica, pero en el útero, ¿ya? Y en general no son ni un factor de riesgo, ahí hay que hacer el seguimiento del mioma. ¿Los escáneres con contraste pueden divisar alguna anomalía? Sí, pueden divisar alguna anomalía, pero no es el examen de elección cuando hay un problema en la mama, ¿ya? Puede que a uno le haya pedido un escáner por otra cosa y aparezca, digamos, ahí algo raro en el escáner. Eso. No sé si hay alguna otra consulta, alguna duda. Parece que no. No, yo no Por tengo acá no, ninguna. al menos por acá Doc, nada, todo súper claro. Vamos a... entonces, la mamografía es el examen que tiene que hacer mamá antes de que aparezcan los síntomas una vez al año desde los 40 años. Y quiero más que nada agradecerles su tiempo. Quiero contarles que estoy debutando en estas clases, así que ustedes son mi primer grupo de este nuevo desafío. Así que les quiero agradecer por la buena onda, por la participación y por la motivación. Así que ojalá nos podamos ver en otras actividades. Aprovecho de pasar el dato recuerden contestar la encuesta para hacerle llegar su certificado de participación. Está en el link de los mensajes de la llamada. Eso. Sí, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por la maravillosa jornada de hoy día y bienvenido en este maravilloso debut. Así que sí, por favor, para que les podamos hacer llegar los certificados de participación, les pedimos que contesten esta encuesta. Es muy breve, no les va a quitar más de 3 minutos. Y también recordarles que mañana tenemos también nuestro segundo taller con el taller, el tema de prevención y detección temprana del cáncer cérvico-uterino. Por otra parte, y finalmente, ahí también les estamos dejando los links que son de hasta un tiempo de este programa de educación que pertenece a la FALP y a la GORE. Y la idea, ¿cierto?, es que por ahí se pueden ir informando de todas las actividades que estamos realizando. Estamos realizando estos talleres informativos presenciales y virtuales, tanto en formato presencial como también virtual, pero además también tenemos un webinar mensual en donde invitamos a seguir profundizando respecto de estos temas desde diferentes puntos de vista, con diferentes especialistas, para que ustedes puedan participar también ahí una vez al mes y seguir profundizando y seguir haciendo esta maravillosa campaña de información y de prevención para el resto de nuestros familiares, amigos y conocidos. Hay una manito arriba, Aribela. Hola, sí. Tengo una duda. Vi que la clase había sido grabada. Yo no sé si es posible acceder a ella después. Es que yo tuve una interrupción entre medio. Tengo una hija chiquitita, entonces estuve aquí todo el rato que pude, pero de repente se me iba súper la onda porque estaba... Y no sé si será posible de repente volver a ver algunas cosas. No sé si es posible. Vamos a informarte por correo, Aribela. No te preocupes. Ok, muy agradecida. Nuevamente, les recuerdo contestar la encuesta. Llevamos 8 respuestas. Esto es muy importante para que podamos hacerles llegar sus certificados. De todas maneras, quienes por ese motivo no han logrado ingresar a la encuesta, pueden dejar sus correos aquí en el chat para que les hagamos llegar su certificado de participación. Fran, levantaste la manito. Sí, solo agradecer al doctor José Miguel por la instancia, por darse el tiempo de conversar esto. Y como decía adelante, yo pertenezco a una junta de vecinos y soy parte de lideresa en Maipú, que es una agrupación grande que reúne a muchas lideresas, y quería saber si este PPT quizás lo pueden enviar a los correos para nosotros seguir fomentando estas educaciones, y así como ustedes nos educan a nosotros, ir bajando o ir incentivando a nuestras compañeras que se sumen a estas instancias también. Eso. Bueno, la propuesta vamos a preguntar, porque esto es del departamento, así que, pero vamos a preguntar y yo creo que a través del mismo correo se puede coordinar.
Ya. De todas maneras, Fran, se está subiendo constante información tanto en nuestro sitio web como en nuestras redes, en Instagram y en Facebook. Así que también ahí estamos subiendo información que también les puede servir a ustedes para lo que tú indicas de seguir informando al resto. Ya, muchas gracias. Con esto finalizamos, así que le agradezco y mañana, los que quieran participar del cáncer cervicuterino, nos vemos. Les vamos a estar enviando un recordatorio, así que Chao, chao. nos vemos mañana con varias de ustedes. Muchas Que estén gracias, muy bien. doctor, y bien hecho para ser la primera vez. Chao. Gracias. Que estén bien. Que estén muy bien. Igual, chao, chao, buenas noches.